Muy bien, arrancamos la segunda hora de programa. Les recordamos 221-591-9684, el teléfono de la radio. Nos pueden buscar en redes como Marcha de Gigantes, tanto en Facebook como en Instagram, @MDGigantes en el Twitter. Durante toda esta semana, lo decíamos en la editorial, lo charlábamos a lo largo de esta primera hora de programa que ya pasó. Los focos estuvieron puestos en lo que sucede, lo que sigue sucediendo en Franja de Gaza, en Cisjordania. Y también aquí en la República Argentina se dio la particularidad de que una colega periodista, sanjuanina de nacimiento, que estuvo un par de meses viviendo en Cisjordania, pasó por distintos medios. ¿Por qué? Porque conoció de primera mano lo que estaba sucediendo ahí, estaba viviendo, no estaba en el lado israelí, estaba en el lado palestino. Seguramente algunas entrevistas con más suerte, otras con menos suerte, como una que pasó en La Nación Más y que tuvo mucha repercusión a nivel redes. Y nos pareció interesante, más allá de lo que analizamos cotidianamente, conocer de primera mano cómo es el ejercicio periodístico en Cisjordania, en la Franja de Gaza. Y afortunadamente pudimos coordinar con Melissa para charlar unos minutitos. Está del otro lado, es Melissa Trad, es periodista internacional, corresponsal, es especialista en seguridad internacional y tiene la gentileza de atendernos unos minutos un sábado por la mañana. Así que, Melissa, bienvenida a Marcha de Gigantes. Nicolás San Pedro de este lado y el resto del equipo de Marcha de Gigantes. Un gusto y un placer poder charlar unos minutos con vos. ¿Cómo están? No, el gusto es mío. Muchas gracias por invitarme. Bueno, lo primero, más allá de lo que pasó en redes, nuestra solidaridad respecto del destrato que tuviste, por lo menos en el del Diario de la Nación, en el del diario no, en La Nación Más, con Novarecio y otra gente ahí que medio que se ofuscó, porque estabas diciendo algo que no les gusta y por lo menos es medio como la lectura que hacemos siempre, que ya dejaron de, muchas veces con temas espinosos como el del conflicto entre Israel y Palestina, ya uno medio como que es difícil ver gente que trate de entender el conflicto y no de tomar partido, ponerse y decir uno bueno, otros malo. Y la primera pregunta, obviamente, ante esa situación es cómo lo leíste vos, cómo lo ves vos después de haber estado allá durante un par de meses trabajando como corresponsal en Cisjordania, que no es, me parece, quien se lleva, bueno, no sé, eso me lo dirás vos, la peor parte entre Gaza y Cisjordania. Sí, no, totalmente. Creo que es importante, si querés, que arranquemos por ahí, la diferencia entre los dos territorios palestinos. Está la Franja de Gaza, que no está conectada territorialmente con el resto de Palestina, que es Cisjordania, ¿no? En el medio está Israel. Y la realidad es muy distinta en uno y otro lado, porque si ya hablamos de que los palestinos son ciudadanos de segunda en esa región del mundo, porque bueno, existe una ocupación israelí y eso determina cómo la gente vive en ese lugar, por supuesto, y los derechos a los que acceden y los que no. Pero al margen de eso, también dentro de la comunidad palestina existen también palestinos de primera y palestinos de segunda, y mucho tiene que ver con dónde es que nacieron, ¿no? La población que vive en la Franja de Gaza es la población que peor, digamos, la que se lleva lo peor de todo el combo, ¿no? Es una comunidad que vive desde antes del ataque de Hamas y la masacre horrible que nos tocó presenciar desde los medios. Esa comunidad desde antes vivía bajo un bloqueo israelí, y eso determinaba que no hubiese un libre flujo ni de movimiento de personas, ni de bienes, ni de servicios, el acceso a los derechos humanos básicos completamente cercenados, ¿no? Muy poco acceso, no sé, agua potable, o sea, todo lo que se quieran imaginar de vivir en un territorio que tiene 40 kilómetros por 10, donde viven más de 2 millones de personas, en lo que se conoce como la cárcel a cielo abierto más grande del mundo, ¿no? O sea, así se conoce este lugar, que en este momento está siendo bombardeado en lo que es una especie de castigo colectivo que está haciendo Israel al pueblo palestino, más allá de que, por supuesto, digo, esto, ¿sabes qué pasa? Vos me empezabas la nota hablando de, bueno, de la situación que tuve en La Nación Más. A mí me parece terrible que como periodistas, viste, no podamos ver que toda historia es más compleja de lo que creemos, que hay más de un lado, y que decir una cosa no inhabilita a la otra, viste, porque a mí me parece que
que obviamente hay que arrancar por decir que jamás cometió un atentado terrible que masacró a la población israelí, y que nos tenemos que solidarizar con todas esas familias que han sufrido eso y que además nos toca muy de cerca porque, bueno, hay muchos argentinos también viviendo en la zona. Y lo que vimos fue terrible, fue una de las masacres más grandes que ha tenido el pueblo israelí en toda su historia, al menos desde la creación del Estado de Israel, ¿no? Y al mismo tiempo, eso no inhabilita que uno diga, bueno, hay una situación donde también la población palestina vive bajo ocupación y en este momento está siendo masacrada, porque yo veo que algunos medios, viste, hablan de la guerra entre Israel y Hamas. No, no hay una guerra entre Israel y Hamas. Israel está bombardeando todo Gaza. Digamos, los cohetes de Israel no piden documento para saber dónde caen, viste, si caen en un lugar donde hay militantes de Hamas o si caen en un lugar donde hay niños, civiles, periodistas, trabajadores de la ONU. Estamos hablando, viste, de un espacio muy chiquitito. Entonces, la realidad de la Franja de Gaza es una realidad de crisis humanitaria previa al ataque de Hamas, que ahora simplemente se ha agudizado de una manera terrible y hay una urgencia de que como comunidad internacional exijamos que eso se frene. Después me preguntabas de Cisjordania. Cisjordania, que es el territorio en el que yo he estado y en el que llevaba mucho tiempo entrevistando gente y trabajando como periodista, porque el conflicto no empezó con este ataque de Hamas. Digamos, había muchas historias que contar ahí. La gente en Cisjordania, obviamente, en este momento, Cisjordania no es un frente abierto de la guerra, no hay cohetes, por ejemplo, cayendo en Cisjordania, como si caen al interior de Gaza y como si caen al interior de Israel. Cisjordania en este momento no está viviendo eso. Sí hay que tener en cuenta que, si querés, digamos, la distancia entre la franja de Gaza, donde se estaba bombardeando, y la distancia, digamos, con Ramallah, que es la ciudad en la que yo estaba en Cisjordania, es una distancia de menos de 100 kilómetros. Así que obviamente imagínense que es muy chiquito, es como si esto estuviese pasando un poco al lado, y lo que hay es un miedo de que sí se termine abriendo un frente con Cisjordania. Eso va a depender de cómo se van metiendo los distintos actores de la región en el conflicto, los actores de afuera, cómo sigue la respuesta israelí. Pero lo que sí te puedo decir que sí estaba pasando en Cisjordania hasta el momento es que, si bien no hay un frente de guerra que involucre cohetes, sí hay ataques de colonos a palestinos. Digamos, sí ha habido muchos palestinos muertos en Cisjordania a mano de los colonos, que son población israelí que viven en esta especie de, viste, de barrios o ciudades dentro de territorio palestino. Y esos colonos, bueno, han estado atacando a la población palestina y está todo ahí, viste, como muy, es un polvorín, o sea, la gente, creo que todo el mundo está caminando un poco sobre cáscaras de huevo, viste. Claro. Sí, bueno, decíamos en la editorial del programa que, según datos oficiales, antes de esta operación Diluvio Laxa, que no solamente hace Hamas, sino otras organizaciones, porque también acá hay una cuestión de, se habla mucho de Hamas, pero por lo menos algunos analistas internacionales hablan de la primer operación político-militar entre 4 vertientes, por lo menos, de la resistencia palestina contra territorio israelí, cosa que no pasaba hace 50 años, que es una cosa inimaginable. Y lo que señalan, según datos oficiales, es que al lunes anterior del operativo, o de esta avanzada que hace la resistencia palestina, 688 palestinos ya habían sido asesinados y más de 3.700 civiles ya habían sido heridos en situaciones cotidianas, digamos, estos ataques que vos mencionás cotidianamente. Y quería avanzar respecto de cómo se ve desde ahí lo que pasaba hacia el interior de Israel, porque también una de las cosas con las que se especula o se especuló es que medio como que este hecho fue utilizado por Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, para tratar de correrse de la investigación que le estaban haciendo en su contra por hechos de corrupción y tratar de, como, bueno, vamos a la guerra, todos atrás encolumnados, el que no se encolumna es traidor y no sé qué, y ante una situación de conflicto de tanto tiempo, medio como que se termina predominando, aunque creo que no le está saliendo demasiado esto a título personal, digamos, pero no sé cómo lo viste, cómo lo estabas leyendo allá. Sí, yo la verdad que no comulgo tanto con esa idea, porque también me parece que hay que arrancar por el hecho de que, digamos, fue Hamas quien dio el primer golpe. Podemos hablar, obviamente, de lo que hay más allá de esto y el contexto de ocupación, que es real, y la situación de asfixia en la que vive esa población en la Franja de Gaza.
pero este ataque, digamos que fue muy, muy premeditado claramente por el nivel de sofisticación que tuvo, fue un ataque que arrancó de Hamas, o sea, desde el lado, ¿no? de esta agrupación palestina. Ahora, sí es cierto que circula una información de que aparentemente Netanyahu podría haber recibido una comunicación desde Egipto sobre lo que iba a pasar. Por ahora eso no está chequeado, digamos. Yo lo digo y lo comento porque es una info que está ahí, pero no está chequeada todavía. Si fuese así, claramente Netanyahu le va a tener que dar muchas explicaciones a la población israelí, ¿no? Pero teniendo en cuenta lo que se sabe hasta ahora, no, en teoría fue una de las fallas de seguridad y de inteligencia más grandes de la historia del Estado de Israel, teniendo en cuenta que tienen justamente un servicio de inteligencia súper, súper sofisticado. Me parece que eso no significa que después los líderes no aprovechen para capitalizar ciertas cosas. Lo que vos decís es cierto, Netanyahu venía de un periodo muy oscuro, estaba enfrentando él cargos judiciales, hace mucho, ¿no? En ese marco, el tipo arma una coalición de extrema derecha terrible para gobernar Israel, quiere impulsar una reforma judicial que muchos sectores en Israel piensan que es una reforma que avasalla, digamos, avasalla la democracia, los derechos humanos, etcétera. Y por eso muchísimos israelíes, de hecho, antes de que pasara esto, estaban saliendo a las calles semana a semana, ininterrumpidamente, exigiéndole al gobierno de Netanyahu que frenara esta reforma judicial. De ahí en más, por supuesto, que ocurre esto, y el problema es que imagínate que el discurso de Netanyahu, digamos, siempre ha sido, nunca ha sido un discurso de paz ni de resolver el conflicto, siempre ha sido una cuestión de seguridad, ¿no? Él siempre le ofreció a su pueblo decir, nosotros vamos a vivir seguros. Esto sin duda lo que pasó es un ataque tremendo a ese discurso de Netanyahu que no pudo asegurar, digamos, las vidas de toda esa población israelí que se perdió con el ataque de Hamas. Y obviamente el problema de esto es que capitaliza lo que está sucediendo para una respuesta brutal, para lo que me parece a mí es un cheque en blanco que el mundo le está dando a Netanyahu para responder al ataque de Hamas, masacrando a la población de Gaza, masacrando niños, masacrando trabajadores humanitarios, periodistas, etcétera. Pero sí me parece que es muy temprano quizá para esas especulaciones políticas, ¿viste? Bueno, si sabía o no sabía, yo me parece que no. O sea, me parece por lo que podemos leer hasta a esta altura, es que lo que sí está haciendo es responder como responde un líder de extrema derecha, muy distinto a como lo haría quizá. Vos sabés que hay una historia, por ejemplo, Rabin, que fue uno de los líderes de Israel, que fue quien la famosa foto, ¿no? Entre Arafat, Rabin, Clinton, en los momentos de los acuerdos de Oslo en los 90. El tipo fue un tipo que estuvo digamos, en la defensa armada de Israel, que masacró palestinos, estuvo en el ala militarizada, ¿no? Que combatió a la población palestina y que instaló y promocionó la ocupación que ha vivido el pueblo palestino. Y aún así, el tipo llegó a un momento de su carrera en que él dejó eso de lado, digamos, y apostó por sentarse con Arafat a discutir la paz. Yo creo que Netanyahu tenía la oportunidad en este momento de elegir qué camino iba a tomar, ¿no? O sea, tu población ha sufrido una masacre tremenda y un horror indiscutible. Eso a vos te da muchos caminos como líder, ¿no? Y claramente Netanyahu eligió el camino no solo de la violencia, porque me parece que hablar de violencia queda corto cuando se trata de lo que está haciendo Israel. Israel está cometiendo crímenes de guerra en este momento, y a mí lo que me preocupa es que el mundo pareciera no tener ninguna intención de frenarlo. Melissa, ¿qué tal? Mauricio de este lado. Yo ¿Qué quería tal? saber, ya que has estado allí en la zona, sobre población israelí que apoya la causa palestina. De hecho, hay movimientos que se Sí. oponen a lo que se conoce como el sionismo. Bueno, quería saber esa parte porque obviamente en la prensa argentina y en el mundo, te diría, no se habla mucho de también apoyo de ciudadanos israelíes a la causa palestina en diferentes formas, ¿no? Sí, totalmente. Es que pasan estas cosas y obviamente como que los ojos del mundo, viste, se posan en el lugar solamente cuando ocurren cosas gravísimas, súper violentas. Hay que también ser sinceros, solamente se posan ahí cuando, Ujú. digamos, cuando la población afectada es la israelí, porque yo sí te puedo decir que estando cubriendo 7 meses en la región, se ha visto de todo, digamos.
Ujú. ataques de ambos lados, pero también hemos visto, por ejemplo, pueden buscar sobre la masacre que cometieron los colonos israelíes en el pueblo palestino de Juwara. O sea, Ujú. los tipos para responder a un ataque de un palestino viste suelto que se mete a un asentamiento israelí que quiere cometer un ataque, lo bajan y lo matan en el momento, pero además castigan al resto de la población palestina que no tuvo nada que ver. Hubo un ataque en el pueblo de Juwara donde los colonos israelíes ingresaron al pueblo palestino, quemaron casas y mataron gente. Y la verdad que yo todo eso no lo vi en los medios argentinos, por lo menos no estaba. O sea, esto para decir que esto ocurre, digamos, que no solamente podemos prestar atención cuando algo le pasa a Israel, esto viene pasando hace rato. Y habla también del conflicto y de la tensión. Pero vos tenés mucha razón. Hay muchas comunidades de ambos lados de la frontera que realmente trabajan día y noche por la paz. Hace muy poco se cumplió un aniversario de los acuerdos de Oslo Mm. y fue un momento donde muchas organizaciones que trabajan por la paz se reunieron, viste, un poco para poner en común, bueno, qué ha pasado en este tiempo, qué es lo que estamos haciendo. Yo compartí ahí en mis redes sociales, lo pueden ver en Instagram, que estoy Sí. como Melissa Trad, TRAD, compartí una historia, un reel hace poco, de un evento al que yo fui 3 días antes del ataque de Hamas a Israel. Y fue un encuentro en Jerusalén donde se juntaban mujeres del movimiento de mujeres palestino con mujeres del movimiento de mujeres israelí en un evento que se llamaba El Llamado de las Madres. Y este evento era un evento donde se juntaban las mujeres a decir, bueno, más allá de quién tiene razón, más allá de lo ideológico, y más allá de que obviamente tiene que haber una paz justa, porque tampoco se trata digamos, la paz es un poco más compleja, pero más allá de todo eso, estas mujeres decían, dejen de matar a nuestros hijos. O sea, sencillo, el mensaje muy cortito y al pie. Imposible no pensar como Argentina en las madres y abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Como estos Ujú. ejemplos de lucha de mujeres que tienen el poder y la capacidad de trascender el dolor para estrechar la mano al otro lado por la paz, entender que no se puede seguir así. Y no es el primer caso, me parece que hay ejemplos de sobra en el mundo, Irlanda con Irlanda del Norte, o sea, realmente estas situaciones donde se dice, bueno, ha corrido demasiada sangre, o sea, Claro. claramente hay que sentarse a una mesa de negociación. Y bueno, estas mujeres además lo que dicen es, no puede haber una mesa de negociación sin mujeres porque son la mitad de la población, son las madres, son las hijas, ¿no? Y me parece que ese para mí fue un ejemplo muy conmovedor de toda la gente que labura día y noche por la paz, con presión de sus propias comunidades, ¿eh? Porque Sí. al interior de Israel y al interior de Palestina hay gente que no quiere que estas mujeres se reúnan ahí. O sea, hay gente que no quiere que esto sea un símbolo de paz porque sienten que es normalizar la situación, porque sienten que el otro lado en realidad los quiere exterminar. Entonces es muy complejo y quienes trabajan por la paz viven un momento muy complejo y ahora ni hablar, porque este tipo de cosas, la guerra termina uniendo a los bloques, ¿no? Y dividiendo y atentando contra todos estos intentos de paz. Melissa, una última, hablabas de esto del rol de las mujeres, de las madres, Mm. y se me venía a la cabeza, bueno, ¿cómo hacer, dado que hoy lo charlábamos antes, muchas veces cuando las potencias dicen, las potencias a nivel global dicen, bueno, de ahora en adelante la resolución es así, vos te quedás con este pedazo, vos te quedás con este Mm. otro pedazo, termina siendo como una especie de conflicto a posteriori, se ve en distintos lugares del mundo. Eh, y mucho se habla de, bueno, volver a la resolución del 67, de la creación de 2 estados Mm. delimitados por Naciones Unidas. ¿Es una salida viable esa hoy por hoy o habría que pensar en alguna otra cosa para lograr efectivamente que puedan convivir por lo menos pacíficamente palestinos e israelíes y cristianos y quienes quieran vivir en esa región, pero que puedan hacerlo sin matarse los unos a los otros? Sí, totalmente. Yo creo que lo importante es entender que hay muchas maneras de resolver conflictos, ¿no? Y que ningún tratado de paz es igual al otro. Y es cierto lo que vos decís, justamente el problema es cuando se quiere imponer una solución de afuera, ¿no? A gente que su vida va a ser completamente afectada por lo que vos decidas. Entonces, para mí no hay paz sin que las partes se sienten a la mesa y sean ellos quienes se encuentren, digamos, cuáles son los mejores caminos para seguir adelante. De ahí en más, obviamente lo que tenés es la comunidad internacional necesita mediar eso
¿Por qué necesita mediar? Porque no son dos partes que se puedan sentar a la mesa en pie de igualdad. Se necesita mediar en general por muchas cosas, ¿no? Porque es más fácil llegar a resoluciones cuando alguien en el medio tiene una postura, un intento de neutralidad, porque realmente nunca vemos una neutralidad certera. Digo, Estados Unidos ha estado en ese lugar de mediador mucho tiempo y es el principal aliado de Israel, que provee billones de dólares por año en términos de ayuda militar para sostener la ocupación. Entonces, bueno, no es que podemos hablar de mediadores muy neutrales que digamos, pero sí necesitas a alguien en el medio. Y al mismo tiempo, como les digo, porque no puede, digamos, son dos partes que no están en pie de igualdad, entonces no se están sentando a una mesa de negociación en pie de igualdad. Y esa mesa de negociación tiene que ser lo más inclusiva posible. Les decía antes yo, por ejemplo, la cuestión de las mujeres. Eh, Ahora, la resolución es muy compleja. Yo lo que les puedo decir es que hay muchas teorías de cómo resolver el conflicto. Quizá la que resuena más es la solución de los dos estados. Al mismo tiempo, si ustedes ven un mapa, van a entender por qué incluso la solución de los dos estados es tan compleja. Yo les decía recién, la franja de Gaza está separada de Cisjordania, ¿no? En el medio está Israel. O sea, de por sí ya tenemos dos territorios palestinos que no están conectados territorialmente. Y a eso le sumás que si ustedes ven un mapa del lugar, van a ver que lo que se conoce como Cisjordania, uno de los territorios de Palestina, está lleno de manchitas. Esas manchitas son los asentamientos israelíes, que recordemos, los asentamientos israelíes son ilegales bajo el derecho internacional, pero son esta especie de barrios o ciudades en territorio palestino. Entonces, por ejemplo, el tema de qué hacer con esos colonos ante una eventual división, digamos, en dos estados, es una problemática tremenda, porque hay quienes dicen, bueno, no, o sea, los asentamientos son ilegales bajo el derecho internacional, esas personas no tienen derecho a estar acá, como mínimo, si vamos a volver, digamos, el mundo le reclama a Israel que devuelva los territorios que ocupó después de 1967, o sea, reconoce los límites establecidos antes, ¿no? Pero no esos que ocupó después de esa guerra. Entonces, incluso si dividiéramos el territorio, es muy complejo porque hay gente que ya vive hace mucho en un lugar que no le pertenece, si se quiere. Y bueno, y ahí hay distintas posturas sobre gente que cree, bueno, no tienen derecho a vivir, ahí deberían irse y volver a Israel, por ejemplo, y hay quienes dicen, bueno, no, habría que crear un sistema bajo el cual estas personas puedan vivir en un Estado palestino, pero sean ciudadanos israelíes también. O sea, la logística es tremenda y muchos hablan de dos estados, pero también bajo un sistema de confederación, digamos. Es tan difícil dividir este territorio y está tan interconectado y todos tienen sus intereses además religiosos en Jerusalén, que bueno, la forma de división claramente, si eventualmente y si ojalá vemos en algún momento una paz que intente ser duradera, me parece que no vamos a ver la realidad que vivimos entre, bueno, no sé, Argentina y Chile son dos países separados y cada uno hace lo que quiere en el marco de una convivencia. Me parece que lo que vamos a ver eventualmente en Israel y Palestina no va a ser así. Va a tener mucha más complejidad, pero ese también es un desafío interesante para pensar, bueno, cómo siguen las cosas, cómo creamos estados donde las comunidades puedan vivir en paz y que sea una paz eso, lo más justa posible, ¿no? Melissa, muchísimas gracias por haberte tomado estos minutos para charlar y contarnos en primera persona cómo viviste toda esa experiencia de haber trabajado y haber estado en el lugar, cosa que muchas veces pasa que los periodistas de acá hablan sin conocer incluso cómo es la geografía del lugar. Gracias nuevamente, un gustazo. No, muchísimas gracias a ustedes y es así, la verdad que yo me lamento mucho de solamente ver corresponsales argentinos hablando desde Israel, que además, ¿sabés qué me pasa? Que en algunos programas me han cruzado con ellos al aire y a mí lo que me parece terrible es que esos corresponsales ni siquiera tienen la visión para entender que quizá del otro lado de la frontera que ellos no pisan, está pasando algo distinto y que las dos, digamos, y que todas las posturas y lo que estamos viendo son legítimas porque a veces somos periodistas, se supone que tenemos un compromiso con la verdad, quiero creer, no parece de todos lados, pero bueno, por lo menos para entender que el paisaje es un paisaje mucho más complejo del que estamos viendo, que hay muchas realidades y mucho dolor que confluyen de ambos lados. Así que bueno, gracias por este espacio y yo les sigo un poco contando desde mis redes, ahí Melissa Trad, qué está pasando del otro lado que un poco los medios no lo están contando. Gracias, un abrazo grande. Un abrazo. Charlábamos con Melissa Trad, periodista corresponsal que estuvo durante 7 meses o más de 7 meses en Cisjordania, que fue repatriada en uno de los primeros vuelos que volvió
y que bueno, en algunas otras entrevistas ha contado cómo fue la peripecia, porque ella estaba en Cisjordania, no era territorio israelí, entonces tenía que pasar de un lado a otro, estaba todo bloqueado, en fin. Periodista que se especializa en seguridad internacional y que viajó, sanjuanina de origen, y que viajó, estuvo un par de meses allá, y que contaba otra forma de verlo que es, bueno, en el territorio, en el lugar, cómo se vive, y desde ahí cómo analizarlo. Vamos con algo de música, vamos a seguir homenajeando al pueblo palestino. En este caso, vamos con Roger Waters. Bueno, Venceremos. llega uno de los homenajes de los más recientes que se han hecho al pueblo palestino. En este caso, un referente de la música internacional como es el bajista y cantor, ex bajista y cantor de Pink Floyd, Roger Waters.